En esta mesa, por supuesto, también tenemos a nuestra coordinadora, la maestra Odette. Bien, pues fíjense que el día de hoy vamos a empezar con la licenciada Karen Fuentes Moreno. Ella es licenciada en Derecho en la Universidad de Negocios, especialista en Derecho Penal en la Universidad de Londres, cursó la maestría en Juicios Orales y Procedimiento Penal Acusatorio en el INACIPE, así como también ha tomado diversos diplomados, cursos, talleres y capacitaciones en materia de proceso penal acusatorio, prueba pericial, protocolo de Estambul y acompañamiento inicial para la atención a víctimas. Dentro de su experiencia profesional, se ha desarrollado en la Subdirección de Servicios al Público del Registro Civil en el entonces Distrito Federal. También fue líder coordinadora de proyectos en prevención de delitos en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Fue subdirectora de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y actualmente es defensora pública federal en el Instituto de la Defensoría Pública. Licenciada Karen, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes, tanto a los que se encuentran en sala, así como los que se encuentran en diferentes redes sociales. Les agradezco mucho la invitación a este seminario de delitos sexuales. Bueno, el tema que yo voy a abordar, los diferentes ponentes han estado hablando mucho en referencia a las víctimas en este tipo de procesos o de delitos sexuales. En el tema que yo abordaré va a ser la perspectiva de género, pero lo vamos a abordar desde el ángulo de la defensa. Es importante, les voy a dar un pequeño resumen del antecedente de esta perspectiva de género. Como sabemos, la reforma del artículo 1 de la Constitución Federal, el Poder Constituyente introdujo al texto constitucional el concepto como tal de derechos humanos. Esto fue publicado en el Diario Oficial el día 10 de junio del 2011. Esto constituye un cambio total desde donde el Estado mexicano suscribe diversos tratados internacionales, obligándose a protegerlos por el artículo 26 de la Convención de Viena, aceptando la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, precisamente de los derechos humanos. Posterior a ello, se fue ampliado este concepto por el criterio jurisprudencial, que les voy a dar el número, es 21-2014 de la Suprema Corte de Justicia, sustentado a resolver la contradicción de tesis 293 del 2011. En esta se advierte así el propio mandato en el artículo antes referido, en el cual contiene el denominado principio pro persona. ¿Qué quiere decir este principio? Que los jueces están obligados a resolver a cada uno de los casos atendiendo a la interpretación más favorable. Se advierte también en la reforma del mes de agosto del 2001 la cláusula formal de igualdad, que en contrapartida lleva implícita una prohibición para ejercer cualquier tipo o forma de discriminación y en especial aquella que se base en el tema que nos ocupa, que es la base en el género, resultando obligado a consultar diversos tratados internacionales que les voy a mencionar en este momento, como es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, e incluso algunas observaciones generales del Comité para la Eliminación de Discriminación sobre la Mujer. Esta perspectiva de género, al momento de verlo, de juzgar con esta perspectiva de género, esto nace de este reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género. Deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en esta perspectiva, para lo cual debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes o aun cuando la propia defensa no solicite que en este caso a su representado se le juzgue o a su representada se le juzgue con esta perspectiva. Es importante mencionar que la perspectiva de género no es únicamente a favor de las mujeres, también es así para el sexo masculino. No es necesario les comentaba que no es necesario que se solicite por las partes o bien por la defensa en este caso. Si el juzgador percibe
que existe una situación de violencia, de vulnerabilidad, que por cuestiones de género impida impartir justicia de manera completa e igualitaria, el juzgador tiene esta obligación para juzgar desde su perspectiva de género. Ahora, cuando el juzgador no tiene la certeza, pero tiene una duda razonable de que está sufriendo algún tipo de violencia la persona juzgada, algún tipo de violencia de género, tiene la obligación de solicitar diversos actos para poder comprobar si existe realmente o no existe esta vulnerabilidad de la persona representada. Ahora bien, les voy a dar un caso práctico, que es un caso es un caso real del año 2004. Les voy a contar un poquito de los hechos para que podamos entrar en contexto. Le voy a cambiar el nombre efectivamente a las personas involucradas. La historia es que Juan Pérez, por así llamarle, tiene con él viviendo a una persona de nombre Karen, ¿no? Entonces, Karen se dedica a la prostitución. Esta persona se dedica a la prostitución por necesidades económicas, porque no tiene familia, porque no puede por sí sola, no conoce otro tipo de actividad que ella pudiera o se sintiera capaz de realizar. Juan, aprovechándose efectivamente de este contexto, tanto económico como social, como cultural, de Karen, está en el mismo domicilio. Entonces hay una tercera persona. Juan le habla a su exnovia o a su expareja con quien tenía ahí el vínculo y le vamos a poner de nombre Nancy. Entonces Nancy llega con engaños evidentemente por esa relación sentimental que tenían y llega a la casa de Sergio donde vivía con Karen, ¿no? Llega a la casa de Juan Pérez, ahí donde estaba viviendo esta persona. Ahora, Karen tiene la obligación, Karen se dedica a la prostitución. Entonces, esta persona, Juan, le dice a Karen, bueno, tú tienes la obligación de verificar que Nancy cumpla con tantas parejas sexuales en un día, que cobre tal cantidad y que esa cantidad tú me la vas a hacer llegar a mí. Entonces, Karen no sabe qué otra cosa puede hacer. Comienza a contar y a cuidar desde una perspectiva, empieza a vigilar que Nancy realice este tipo de actos sexuales. Empieza a cobrar el dinero por ella y todo este dinero se lo pasa a Juan. Posteriormente, Nancy realiza la denuncia en contra de Karen y en contra de Juan. En la sentencia, los dos salen sentenciados por trata de personas y explotación sexual. La defensa se va a la apelación. Se confirma la sentencia por trata de personas y explotación sexual para ambos. Posterior a ello, se van al amparo. Se confirma evidentemente por Juan Pérez, pero aquí ya no se confirma por Karen. ¿Por qué? En la sentencia refiere el juzgador el artículo 29, esto fue en la Ciudad de México, el artículo 29 del Código Penal para la Ciudad de México, en ese momento en la fracción, en el inciso C, fracción cuarta, que refiere, habrá causas de inculpabilidad cuando la inexigibilidad de otra conducta, es decir, en este caso Karen, bajo las circunstancias y el contexto en el que se encuentra, no pueda realizar una conducta diversa o una conducta pegada a derecho. Es decir, ella, Karen, está siendo obligada realmente a realizar esa conducta. Y no quiere decir que esta conducta que está realizando no sea un delito, porque sí es un delito. Sin embargo, se tiene que estudiar el hecho preciso y realizar el contexto. El juzgador tiene esa obligación de verificar el contexto cultural, el contexto económico, el contexto familiar. ¿En qué estado de vulnerabilidad se encontraba Karen para que Juan pudiera llegar a someter a esta persona para que pudiera a su vez cobrar y obligar en este caso a Nancy?
Entre las declaraciones que también que se toman en esta sentencia, refiere Juan, sí, efectivamente, Karen era la persona que yo tenía ahí para que cobrara los servicios sexuales tanto de Karen como de Nancy y a su vez me pudieran hacer a mí un reporte. Esta declaración tal cual la refiere él, la realiza y se refiere en la sentencia. Entonces, en esta misma sentencia refieren que la inculpabilidad implica precisamente esto, que el agente del delito no pueda racionalmente exigírsele una conducta diversa a la que está realizando, en virtud de 3 puntos importantes. 1, no haberse podido determinar que no estaba actuando conforme a derecho. En determinados casos, bueno, es un actuar que no se le puede exigir a ella, no se le puede exigir otra conducta porque no la conoce en este caso. Que no tenía la capacidad de autodeterminación para conducirse conforme a este sentido, o bien que atendiendo a la tal capacidad por las circunstancias que se presenta el caso, no se puede exigir a la persona la comprensión de la antijuricidad de su acto. Es decir, en este caso en específico, Karen era la persona que también realizaba actos de prostitución. No era como Juan, que realmente no tenía esa conducta específica. No, ella sí tenía esa conducta y al momento de hacer sus declaraciones, ella refiere que lo hacía por una parte también obligada, pero también lo hacía porque no tenía otra forma de poder adquirir dinero que la pudiera sustentar, no conocía otra forma u otro modo de vida. Eso es lo que refiere. Ahora bien, esta persona, esto no quiere decir que el juzgador tenga la obligación de que cuando se trate de perspectiva de género, emitir una sentencia absolutoria. No es así. Por eso la misma Corte refiere que se tiene que hacer el estudio preciso de los hechos para poder llegar o para poder tener la conclusión de si esta persona realmente se encontraba o no se encontraba en ese estado de vulnerabilidad. No quiere decir tampoco que por el hecho de ser mujer, ya por eso no cometiste el delito, ya por eso se te tiene que juzgar con perspectiva de género. No es así. Por eso es muy importante siempre de que el juzgador en cada uno de los hechos pueda contextualizar todo, desde la forma económica, desde la forma social, para poder emitir una sentencia que pueda ser o no favorable desde el punto de la perspectiva. También la Corte refiere que no siempre va a ser favorable, aunque se juzgue desde ese punto. En el número de registro que les voy a compartir, el 2019-87-1, una tesis aislada, refiere los 3 puntos de los hechos que se tiene que estudiar, que va a ser el hecho externo, los hechos percibidos y los hechos interpretados. Es por eso que el juzgador es muy importante, como les estaba comentando, que estudie el contexto del mismo. Ahora, el número de registro 2005-793, como una tesis aislada, refiere qué es o cuáles son los puntos importantes que el juzgador debe de tener en cuenta para poder emitir su resolución con perspectiva de género. El primero es identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes. Es decir, como en este caso particular que les estaba comentando, efectivamente aquí hay una parte de poder que ejercía Juan ante Karen al momento de no solamente obligar a vigilar que cumplieran con sus servicios sexuales, sino que también obligar y vigilarla a ella. Ese es el poder que él tiene sobre ella, en específico de este asunto. El segundo punto que nos maneja la Suprema Corte es cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. En este caso, les reitero, de Juan y Karen, es muy evidente la opresión que tenía ella respecto a Juan. Por eso es que ella se ve obligada a tener que tener en cuidado y vigilancia a Nancy para que ella cumpliera con lo que Juan estaba solicitando. El tercer punto que marca la Corte es en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la violencia, vulnerabilidad o discriminación,
por razones de género, el juzgador tiene la obligación de ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Es lo que les comentaba hace un ratito. Si el juzgador tiene esa duda de que efectivamente esta persona está siendo vulnerada o le están ejerciendo cierta presión desde el punto de género, tiene la obligación de solicitar los actos correspondientes para poder verificar si efectivamente se está violentando o no se está violentando desde una perspectiva de género. El cuarto es, ya de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por género, así como para ello deberá aplicar los estándares de los derechos humanos a todas las personas involucradas, especialmente de los niños y las niñas. Estos son lo que yo les había comentado anteriormente, que está obligado el juzgador también desde los tratados internacionales a poder llevar a cabo para tener una sentencia ya sea favorable o no. Y por último es considerar que el método exige que en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe de procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Este punto también es importante, ya que, bueno, en una perspectiva de género tenemos que se tiene que conducir el juzgador desde el punto no solamente el masculino, femenino o la fuerza, que pueda tener el mismo género. Como les repito, no es necesario que sea una mujer para poder llevarlo desde la perspectiva de género. No sé si tienen aquí alguna duda o las dudas serán al final. Okay. Bueno, gracias. Muchas gracias, maestra. Bien, y ahora vamos a pasar a escuchar a la licenciada Nancy Reynoso. Ella nos va a exponer experiencias en la atención de víctima en delitos sexuales. La licenciada Nancy es abogada por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es especialista, está trabajando en el área especializada en atención a víctimas de secuestro en la Asesoría Jurídica Federal en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. También tiene una especialidad en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de esta universidad y en la actualidad, en su experiencia laboral, ha trabajado en el Banco Nacional de México y en el Instituto Nacional Electoral en la Dirección de Servicios Legales. Es para nosotros un gusto que esté usted aquí, licenciada Nancy, bienvenida. Muchas gracias. Pues ante todo agradecer al Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y en particular al maestro Carlos Daza por esta invitación a estas mesas de análisis del seminario. Un saludo a mis colegas, compañeros de esta mesa y a todos los aquí presentes, así como los que se encuentran conectados en el Facebook. Muchas gracias. En el Facebook Live. Gracias a la maestra Karen por la comparativa. No sé si me hablas al tanteo o... Pero bueno, me gustaría iniciar con esta charla resaltando que la categoría de género hoy en día reviste, como ya lo hemos abordado en estas mesas de análisis, una gran relevancia por diversos motivos. Yo en particular quiero destacar dos de ellos, y es que lamentablemente, como lo veíamos en la mesa pasada con la maestra Sayuri, la comisión de estos delitos sexuales se ha ido a la alza en nuestro país, y si no a la alza, pues evidentemente en niveles estables que en ninguna sociedad son aceptables y no deberían de ser aceptables. Y un segundo motivo que quiero destacar en esta ponencia, y por supuesto no menos importante, son todas aquellas circunstancias legales, sociales, económicas que giran alrededor de la comisión de un delito sexual y que crean un verdadero calvario en las víctimas, que incluso genera que dichas víctimas de estos hechos o no denuncien o de plano no den continuidad a la denuncia que realizaron. Y de forma muy general,
me gustaría citarles, o bueno, más bien plantearles algunas de las circunstancias de las que yo he visto en mi experiencia personal y profesional, de por cuáles las víctimas precisamente se desisten de estas denuncias o no realizan la noticia criminal a las autoridades. En primer lugar, pues notamos vergüenza por relatar el hecho sucedido y es evidente, a nadie nos gusta dar conocimiento de nuestra vida sexual y mucho menos cuando ha sido violentada de tal forma. Y entonces vemos en estas víctimas una vergüenza por denunciar a las autoridades y sobre todo que las autoridades son personas que son desconocidas para las víctimas. En segundo lugar, el sentimiento de la víctima de haber cometido la agresión sexual. Esto es algo muy común en las víctimas que sufren este tipo de delitos, que consideran que ellas tuvieron algún tipo de culpa por haberse vestido de una forma, por no haber corrido, por no haber evitado el hecho victimizante. Entonces es algo que vemos muy común en las víctimas de violencia sexual. Con esto equipara una falta de acceso a la información. Las víctimas pues no están en este entorno jurídico como nosotros lo estamos y ellas no conocen estas situaciones jurídicas y el mecanismo de atención a víctimas que ellas tienen derecho. Y por último, una falta de capacitación y por las autoridades de abordar este tipo de delitos, y es la más preocupante. Yo soy servidora pública y veo estos casos diario, y es extraordinario la incapacidad de las autoridades aún hoy en día de atender a este tipo de víctimas de delitos sexuales. Y es muy preocupante. Y con esto conlleva una revictimización, una victimización secundaria, que ya es un término bastante utilizado por los abogados, por los juristas, que como tal, yo he escuchado en la práctica muchas veces muchos asesores jurídicos o muchos litigantes que nos detallan esta revictimización, incluso no quieren subir a las víctimas a una etapa de juicio, a juicio oral, porque consideran que subirlas a juicio van a generar una revictimización en la víctima y lo toman de manera realmente literal, ¿no? O sea, ellos dicen revictimización, 2 veces víctima. Cuando no es así, la revictimización es la respuesta que tenemos las autoridades del Estado en la atención a este tipo de delitos y sobre todo en los delitos sexuales. Es una falta de empatía por las autoridades, una falta de conocimiento en entender estos detalles, incluso morbosos por parte de las autoridades hacia las víctimas, y esto es lo que en verdad genera esta revictimización o victimización secundaria. No es el que la víctima relate 2 veces el hecho o 3 o 4, porque desafortunadamente eso es lo que requerimos para nosotros llevar a un buen cauce el procedimiento o el proceso. Ante estas circunstancias yo destaco 2 ordenamientos legales que ya la maestra Sayuri nos los invocó, y yo también quisiera enunciarlos, 2 ordenamientos legales con perspectiva de género a nivel internacional, y estos son el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que por sus siglas en inglés es CEDAW, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es bien conocida como la Convención DUPARA. Y en esta última me gustaría citar su artículo primero, que precisamente nos cita que debe entenderse por violencia de género contra la mujer cualquier acción, conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Así tenemos que estas 2 son herramientas esenciales para los juzgadores y también para las autoridades y los servidores públicos y los litigantes particulares para establecer estos criterios y sobre todo exigir actuar reconociendo estas desigualdades entre los géneros y eliminando todos aquellos basados en la inferioridad de las mujeres, nada de lo cual podría alcanzarse en el ámbito jurisdiccional sin impartir justicia con perspectiva de género, como los puntos muy importantes que nos dio la maestra Karen. Y resalto que lo que nos resaltó esta participación que nos comentó la maestra Karen, que juzgar con perspectiva de género debe usarse como herramienta de análisis obligatorio a partir del reconocimiento de la condición de desigualdad imperante entre los géneros. Y bueno, como elementos para abordar
estos casos con perspectiva de género, en mi experiencia como servidora pública de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues es en primer lugar cuando nosotros llegamos a tener esta entrevista con la víctima, es identificar primeramente si existen situaciones de poder o cuestiones de género que den cuenta un desequilibrio adicional de la perspectiva de género entre las partes y detectar si existen más factores de vulnerabilidad, lo que hoy en día llamamos categorías sospechosas, si la víctima, además de ser mujer, es mujer migrante, si tiene alguna discapacidad, si es niña, si es indígena. Nosotros como primeros respondientes, segundos respondientes o terceros respondientes tenemos que tener esta identificación de las categorías sospechosas adicionales que cuenten estas mujeres víctimas de un delito de violencia sexual. En segundo lugar, pues solicitar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones, peritajes, lo comentaba ya la maestra Sayuri en la ponencia pasada, peritajes de antropología social son muy importantes también, los que permiten determinar este entorno en el que la víctima se desarrolla o el victimario incluso también, que nos hacen que hayan sido perpetradas en sus derechos fundamentales. Y la tercera es, en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos y prejuicios, por evidentes razones. Es lo que tenemos que evitar nosotros al entrevistarnos con una víctima en general y una víctima de violencia sexual con mayor razón. Y bueno, en mi experiencia personal, aplicada a la Ley General de Víctimas y a los casos que nosotros vemos en la comisión en particular, cuáles son las acciones que podemos utilizar los asesores jurídicos, ya sea particulares o de la Comisión Ejecutiva, de ayudar al empoderamiento de las víctimas de delitos sexuales y preparar una entrevista inicial adecuada y con base en esta perspectiva de género. Y para ello me gustaría primero darle entendimiento. Yo sé que todos aquí en este auditorio y los que nos están escuchando en redes sociales conocemos ya mucho esta palabra que incluso está un poco trillada, ¿no? El empoderamiento de las mujeres. Y es una palabra que en los últimos años ha cobrado gran relevancia y no es para menos en nuestro sistema, ¿no? El empoderamiento de las mujeres implica que participemos todas las mujeres en los sectores de niveles de la actividad económica, construir economías fuertes, establecer sociedades más estables y justas. Para ello, para que nosotras alcancemos también nuestro desarrollo, sustentabilidad y derechos humanos que mejoren nuestra calidad de vida y de nuestras familias. Y esto cobra, como lo dije, gran importancia y relevancia en nuestro sistema jurídico mexicano. ¿Y cuáles son las acciones que nosotros podemos realizar como servidores públicos, primeros respondientes o como asesores jurídicos particulares? Yo, en primer lugar, diría que lo primero que nosotros debemos buscar en una entrevista a una víctima es esta búsqueda del reconocimiento de las redes de apoyo. Tenemos que así, en primer lugar, cuando nos entrevistemos con una víctima, identificar que no está sola y hacerle del conocimiento, o más bien recordarle que no está sola, que cuenta con, no sé, con redes de apoyo, a lo mejor que tiene hijos, que con su mamá, sus hermanos, sus amigos, ¿no? Entonces es recordarle estas redes de apoyo y esto va a generar necesariamente que la víctima se sienta sostenida, empoderada y lo que queremos lograr en esta entrevista. En segundo lugar, pues como ya lo dije, es evidentemente una respuesta idónea del Estado y sus autoridades, ¿no? En esta entrevista tenemos que demostrar empatía a la víctima, conocimiento del tema. Muchas veces a nosotros ya han sido canalizadas las víctimas por alguna otra institución o incluso llegamos y ya ha relatado algo en su expediente. Entonces, lo que nos puede ayudar es demostrar interés en el caso, interés en su situación en particular y si le damos una leída al expediente previo y nosotros demostramos que tenemos esta empatía y este interés en su vida, en su caso, en el hecho victimizante, pues va a generar en ella un empoderamiento y una confianza en nosotros como servidores públicos. Los datos reservados también podemos generar con ello esta confianza con la víctima, ¿no? Asegurarle que estos datos no van a ser compartidos
mucho menos a su perpetrador y que van a ser reservados y su identidad va a ser resguardada. Es muy importante que nosotros siempre en las entrevistas de víctimas de este tipo de delitos, como delito de secuestro, delitos de violencia sexual, delitos en los que son víctimas niños, niñas, se resguarde la identidad de todas y de todos las víctimas. Y bueno, hay que garantizar que se les garanticen sus derechos humanos, hay que ver que se les garanticen sus derechos humanos. ¿Cómo lo vamos a garantizar? Con un abogado, con medidas de ayuda, con medidas de asistencia y en general con todas las que revisten el artículo 110 constitucional, apartado B, apartado B, con todas estas acciones que vamos a generar necesariamente una teoría del caso más fortalecida para nosotros los abogados, ministerios públicos y que dé mejor cauce a la investigación del proceso, ¿no? Yo muchas veces he visto en la práctica a ministerios públicos con esta falta de sensibilidad a las víctimas en las que piensan que por defender su teoría del caso pueden transgredir la identidad de las personas, pueden transgredir sus derechos fundamentales y lo he visto en infinidad de casos, ¿no? Que quieren que la víctima, yo tengo en mente un caso que tuvimos en Chiapas, que la víctima fue liberada de un secuestro, fue secuestrada, fue violentada sexualmente, era migrante aparte de todo, y en un operativo se liberó a la víctima. Y lo único que quería, nosotros llegamos a esta entrevista de la víctima 12 horas después de haberla liberado y la víctima seguía ahí en el Ministerio Público, no se había garantizado su bienestar médico, emocional, mucho menos sabían si la víctima había comido o no. La víctima tenía 12 horas ya en la fiscalía y no avanzaban en la entrevista, entonces pues evidentemente estaba cansada, ni siquiera sabíamos si había dormido o no. Entonces, la Fiscalía muchas veces, y no lo digo en todas las ocasiones, pero sí muchas veces piensan que por acreditar a su teoría del caso pueden transgredir a la víctima y la realidad es que esto no es así y esto lo único que va a hacer es va a entorpecer nuestro proceso penal. Entonces, si tenemos una víctima empoderada, tenemos una teoría del caso más fuerte, una víctima que va a querer declararnos y que va a querer cooperar como autoridades en todo el proceso penal. Entonces, pues necesariamente estas acciones de empoderamiento nos van a dar un mejor cauce en nuestro procedimiento penal también. Y bueno, en entrevista a una víctima de algún delito sexual, pues como cualquier entrevista, una entrevista no constituye una charla informal, tenemos que darle ciertos procedimientos antes, durante y después de la entrevista y pues evidentemente la entrevista, así como en cualquier otro delito, debe de orientarse siempre a obtener información oportuna para nuestro caso jurídico, ¿no? Tenemos como abogados, ya ustedes lo saben, ya es teoría del caso, que tenemos que tener circunstancias de tiempo, modo y lugar, que como, cuándo y dónde, y eso es algo, y esa es una labor que nos corresponde a nosotros como asesores jurídicos o como ministerios públicos, obtener esta información con base a preguntas, ¿no? En la ponencia pasada lo decían muy bien y nosotros somos los que guiamos esta entrevista inicial, ¿no? ¿Cómo vamos a lograrlo? Pues como les comentaba, empoderando a la víctima, podemos empezar con impactar en el proceso de resiliencia de la víctima y la resiliencia, como ya sabemos, pues es la capacidad de las personas que tienen para sobreponerse de una adversidad y en este caso de un hecho victimizante y un hecho impactante y traumático, como son los delitos de violencia sexual. ¿Qué le podemos decir a la víctima? Pues en mi experiencia, pues lo que viviste es importante, lo que viviste le puede pasar a cualquiera, tú no tuviste la culpa. Y también lo que nos ayuda mucho es, muchas veces nosotras somos egoístas de naturaleza, ¿no? El ser humano, nosotros pensamos que nosotros no podemos hacer el cambio con una simple entrevista y nosotros lo que nos corresponde a nosotros hacerle del conocimiento a la víctima y hacerla y sensibilizarla en este aspecto es de que su declaración puede ayudar a muchas otras personas y es lo que sucede en este tipo de entrevistas, ¿no?
No se trata de que nosotros como entrevistadores, como respondientes, seamos especialistas en atención de salud mental, sino simplemente que seamos empáticos con las víctimas, seamos empáticos con su proceso, con lo que están viviendo, con que ha sido muy difícil pasar por este proceso para ellas. Muchas veces ya tienen un tiempo siendo transgredidas sexualmente. Entonces, con que nosotros seamos empáticas, tratemos dignamente a la víctima, pues con eso vamos a tener su confianza y vamos a acreditar muchas cosas de nuestra teoría del caso. La entrevista a víctimas, además de obtener información y orientar a las víctimas de manera jurídica, tiene que cuidarse que la misma se desarrolle en un ambiente dignificante para la víctima. También esto nos puede ayudar a que la víctima nos pueda aportar más datos. En este caso que les digo de Chiapas, me acuerdo mucho que la titular de la Comisión Ejecutiva allá en Chiapas me comentaba que la Fiscalía, así en sus palabras, estaba fea para este tipo de víctimas y que no generaba este lazo de empatía con la víctima. Entonces me comentaba ella, ¿y por qué no hacemos la entrevista primero descansando? Primero la mandamos a descansar, a comer, checamos que estuviera bien en su integridad médica, en su integridad física, y lo que me comentaba ella, ¿por qué no hacemos la entrevista en el Centro de Atención a Víctimas? ¿No? Y bueno, yo lo planteaba en la Fiscalía y sí, pudimos hacer esta entrevista en un ambiente más dignificante para la víctima, ¿no? Nosotros en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tenemos en el Centro de Atención Integral de la Ciudad de México incluso hasta una ludoteca para las personas que van con niños, que puedan estar los niños tranquilos y que ellas se puedan sentir seguras de ir a una entrevista con un servidor público, o incluso si son niños, pues hacer un ambiente más propicio para ellos, ¿no? Eso es muy importante también en la toma de entrevista para las víctimas. Nuestra comunicación verbal como no verbal. Como lo decía anteriormente, la revictimización también lo que nos genera es esta respuesta del Estado, ¿no? Entonces, si nosotros podemos generar esta comunicación no verbal en la víctima, no solamente verbal, no solamente explicarle sus derechos, sino esta comunicación verbal de empatía, de conocimiento, de escucha, ¿no? No puedes estar en una entrevista con una víctima comiendo o viendo el celular o con los brazos cruzados, ¿no? Son cosas muy lógicas que no necesariamente tenemos que ser expertos en psicología para saber que no podemos hacer eso en una entrevista a una víctima, ¿no? De preferencia, y yo digo que de manera obligatoria, debemos estar acompañados siempre este tipo de víctimas por personal especializado en psicología, por policía ministerial e incluso por peritos de ser el caso con perspectiva de género, ¿no? En la FEBIMTRA tienen este tipo de peritos y los podemos solicitar como asesores jurídicos y debemos de solicitarlos, ¿no? También, ¿en qué nos van a apoyar estos peritos también en materia de psicología? Estos peritos nos van a dar la pauta, como les dije, nosotros tenemos esta sensibilidad, sí, tenemos este sentido común, sin embargo, un perito, un experto en la materia nos va a poder orientar de mejor forma de cómo podemos llevar la entrevista, cuándo tenemos que realizar pausas. Incluso yo les diría que previo a esta entrevista, un personal en psicología analice si la víctima está o no en condiciones de rendir su entrevista. Y no solamente en su entrevista inicial, sino esto debe también estar en todas sus entrevistas, sus declaraciones, y cuando la subamos a juicio, si es que la vamos a subir, o a una prueba anticipada, siempre tenemos que tener esta luz verde del personal en materia de psicología que nos pueda brindar más contención con la víctima. De preferencia en este tipo de víctimas, yo les diría que tengamos que solicitemos que sean entrevistadas por personal del mismo género, pues es evidente, también nosotros como mujeres vamos a tener siempre más apertura a una mujer para contarle los detalles que son importantes también. Los detalles, desafortunada o afortunadamente, son importantes en la atención a este tipo de víctimas y tenemos que ser muy explícitos, sí, en este tipo de detalles, y nos va a ayudar mucho a la teoría del caso. Entonces, que la entrevista la realice un personal del mismo género, que esté personas del mismo género, pues nos va a ayudar mucho a que la víctima pueda darnos estos detalles que necesitamos para nuestra teoría del caso. Debemos entender que los servidores públicos y en particular los juzgadores, en este tipo de delitos la mayoría de las veces nos encontramos con datos de prueba y con hechos de realización oculta, lo que decían en la mesa pasada, ¿no? Posiblemente no tendremos testigos,
por obvias razones, no tenemos grabaciones, no tenemos documentales. Y es nuestra obligación como asesores jurídicos y como servidores públicos allegarnos de más elementos de prueba que puedan sustentar el dicho de la víctima. Recordando que la misma prueba, pues sí, es fundamental, la declaración de la víctima, pero sí tenemos que llegarnos con más elementos de prueba para tener esta entrevista pues más fuerte en futuras declaraciones o incluso en una etapa de juicio. Entre otros elementos que podemos encontrar para establecer nuestra teoría del caso, pues son, como lo decíamos, dictámenes médicos, psicológicos, psiquiátricos, examinaciones y pruebas circunstanciales, y todo este tipo es lo que nos podemos allegar como asesores jurídicos. En una entrevista también, pues, ¿cuáles son las 5 partes de la entrevista? Como en todas las entrevistas y como ya es algo que conocemos, la entrevista consta de 5 partes y la entrevista en materia penal consta de las mismas 5 partes que pueden ser para nosotros guías para la entrevista. Y una es el rapport, el encuadre, el desarrollo de la entrevista, el cierre de la entrevista y el registro de los hechos de la entrevista. Como bien conocemos, el rapport es una técnica de entrevista que se efectúa cuando un servidor público, en este caso, tiene este primer contacto con la víctima. Y es lo que decíamos hace unos minutos, es generar este ambiente propicio del desarrollo de la entrevista. Este es el rapport y el rapport en materia penal. El encuadre, pues, es explicarle a la víctima desde el momento en que ella va a rendir su entrevista quiénes somos los intervinientes. No sé si les ha pasado, bueno, últimamente tuve hay cuestiones médicas que de pronto entraban muchos médicos y yo no sabía ni quién era ninguno de ellos, ¿no? Y eso pues genera, en mí generó violencia, ¿no? Violencia, yo no sabía a qué se dedicaba cada uno, porque estaban ahí. En nuestro caso es igual. Nosotros debemos de explicarle a la víctima qué papel jugamos cada uno de nosotros. Yo soy el asesor jurídico, yo estoy para esto; yo soy el psicólogo, yo estoy para esto; yo soy el Ministerio Público, yo estoy para esto. Y debemos de generar este encuadre en la entrevista de las víctimas y explicarle el por qué está la víctima ahí, ¿no? El desarrollo de la entrevista, pues lo que comentábamos, nosotros como entrevistadores somos parte activa de la entrevista y debemos de generar estas preguntas para conocer el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, las circunstancias de tiempo, modo y lugar. El cierre de la entrevista, debemos anticipar este cierre de entrevista a la víctima. Es muy importante que la víctima se encuentre tranquila en este cierre de entrevista, y se realiza cuando ya se cuenta con la información necesaria para terminar la entrevista, ¿no? Pero sí es bien importante que le anticipemos este cierre a la víctima y de ser necesario sí hacer ciertas pausas. Y a lo que yo les decía, el personal de psicología nos va a orientar mucho para saber cuándo vamos a hacer estas pausas. Y por último, el registro de la información de la entrevista. Este registro pues va a quedar asentado en una carpeta de investigación y nosotros le debemos de dar lectura al finalizar para que no se hayan pasado algunos datos importantes ni detalles que nos pudiera haber dado la víctima. Y por último yo añadiría el manejo de datos reservados. Como comentábamos hace unos minutos, es importante que haya esta reserva de datos personales de las víctimas, de acuerdo al artículo 115 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues es un derecho de las víctimas y sobre todo de las víctimas de este tipo de delitos. Y bueno, ¿qué sigue después de esta entrevista inicial? Pues continuar con las acciones de empoderamiento de la víctima, continuar con estas redes de apoyo, continuar con las medidas de asistencia de acuerdo al modelo integral de atención a víctimas. Son ayudas son medidas de ayuda inmediata que tenemos en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y que debemos de tener y conocer todos los asesores jurídicos. ¿Y cuáles son estas? El acompañamiento psicológico, ya lo comentaban hace un momento, en el fuero común tienen el centro, el CAT, que es en donde refieren a las víctimas de violencia sexual en fuero común. Nosotros tenemos a la Comisión Ejecutiva en delitos de fuero federal, que ahí también podemos dar contención psicológica a las víctimas, acompañamiento médico, de ser el caso una residencia temporal o urgente, acompañamiento jurídico en todo momento del procedimiento, medidas de protección en favor de la víctima, implementación de un plan de protección por parte de la víctima con medidas de autocuidado
Y bueno, ya en cuestiones más técnicas, pues garantizar su registro al Registro Nacional de Víctimas, que con este va a conllevar una serie de derechos adicionales que van a tener las víctimas por el simple hecho de ser víctimas de delito. ¿Cuáles son estos derechos? Yo a lo mejor enunciaría algunos para violencia sexual, medidas de alojamiento, medidas de alimentación, medidas de transportación. Estas son las medidas que las víctimas tienen derecho por ser víctimas de delito, siempre y cuando estas solicitudes sean de acuerdo y sean derivadas del hecho victimizante. En la preparación a víctimas, es bien importante que a lo largo del proceso, ya después de esta entrevista inicial, tengamos una preparación a las víctimas. Se escucha mucho que aleccionamos a las víctimas, y la realidad es que no. Nosotros antes de subir a una víctima a juicio, a un abreviado, a una declaración anticipada, a una prueba anticipada, tenemos que prepararla. Y además de prepararla con estas acciones de empoderamiento, pues sí, como decían en la mesa pasada, tenemos tenemos que tener esta sensibilidad de que saber que la víctima muchas veces no va a recordar al 100 los hechos, ¿no? Entonces tenemos que prepararla, ponerle su entrevista a la vista, hacerle el conocimiento que muchas veces va a haber preguntas, más bien, no muchas veces, va a haber preguntas bajo el principio de contradicción, va a haber preguntas por la defensa que van a querer incidir en su declaración. Entonces tenemos que empoderarla, que prepararla siempre antes de subirla a juicio. Esto no precisamente va a implicar la confrontación de la defensa, y es a lo que debemos de preparar a la víctima. Y bueno, en resumen de lo que he dicho en esta mesa, yo diría que como servidores públicos debemos de ser sensibles ante las circunstancias de los hechos victimizantes y en particular de este tipo de víctimas. No debemos debemos de ponderar el bienestar psicoemocional de la víctima. No somos peritos en materia de psicología, ya lo decía, pero siempre debemos de empoderar y priorizar el bienestar de la víctima. Entonces, esa sería todo de mi participación. Muchas gracias. Agradecemos mucho la ponencia de la licenciada Nancy Reynoso y retomo dos puntos importantes que han dado las dos ponentes, tanto la licenciada Karen como la licenciada Nancy, enfocados en la perspectiva de género, que considero que estos casos prácticos que la licenciada Karen de Juan y Karen precisamente nos dio, y respecto de estas situaciones de poder, el desequilibrio que puede existir entre las partes, buscar como juzgadores y como operadores del sistema esa requisito de cada caso en concreto y hacer esa verificación del caso y sobre todo de los hechos en específico. Por parte de la licenciada Nancy, es esta parte tan importante de la entrevista, de las partes que conforman la entrevista y de este primer acercamiento que tienen ustedes como servidores públicos con las víctimas. Todos los ejercicios que tienen que hacer para poder llevar a cabo esa entrevista y generar ese ambiente de empatía para que las mismas se den. Ahora vamos a pasar con el maestro Wilfrido Castillo. Él nos va a hablar de los actos de investigación con control judicial en delitos sexuales. El maestro Wilfrido es abogado litigante en materia penal, socio de Castillo y Robles Gómez Mon, abogados penalistas, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. También es especialista en Derecho y Sistema Penal Acusatorio por la Escuela Libre de Derecho. Además, cuenta con estudios de doctorado en Educación y Derecho por la Universidad Anáhuac Campo Sur. Es licenciado en Psicología y especialista en el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes por la Benemérita Universidad de Oaxaca. Y cuenta con estudios en el extranjero con una maestría en Derecho con especialización en litigación oral por California Western School of Law en San Diego, California. Y en la docencia ha impartido clases en la asignatura de fraude procesal en el programa de especialidad en Derecho de la Escuela Libre de Derecho. Bienvenido, maestro Wilfrido.
claro, sí. Gracias, pues buenos días a todos. Sí, ¿verdad? Pues para mí siempre va a ser un gusto regresar a la Facultad de Derecho. Aquí fue donde me forjé como abogado. Siempre va a ser un honor. Quiero retomar un punto que la licenciada Nancy y la licenciada Karen han tomado. Por ahí cuando estudiábamos Derecho Penal, recordábamos al maestro Guillermo Sánchez Colín, que hablaba respecto del drama penal. Y en efecto, ¿no? La labor como abogado, a veces nos distorsionamos un tanto por la defensa de los intereses, que nos olvidamos de las partes que actúan, por ejemplo, de las víctimas o de los imputados que en muchas ocasiones son inocentes. No verificamos que no hayan comido, por ejemplo, cómo los maltrata la policía, cómo los maltrata desafortunadamente en muchas ocasiones los agentes del Ministerio Público. Y pues esa es una cuestión que tenemos que ir mitigando. Y pues se va mitigando a través de el ejercicio de los derechos por parte de las partes técnicas, ¿no? Eso es simplemente una nota al pie de página. Ahora, yo les voy a hacer una reseña desde el punto de vista de la defensa o de la asesoría jurídica de los actos de investigación que requieren control judicial. Para mí me parece que es un gran avance para el derecho penal mexicano la implementación de figuras como la perspectiva de género. Es sin duda fundamental ante la oleada de violencia que hay en el país. Pero más allá de eso, el tema de la operación de asuntos de este tipo de perfil debe de ser muy especializado. Yo les comento que en el despacho, por lo menos en el área en donde yo estoy, el 95% de los asuntos, desafortunadamente, en los últimos 2 años han sido de índole sexual. Desafortunadamente. Ya sea desde el punto de vista de la defensa o como asesores jurídicos. Y pues vemos temas terribles. La maestra Sayuri y la maestra Ana comentaban respecto de la cercanía que en muchos de los casos existe entre el agresor y la víctima. Y es muy desafortunado. Hemos visto casos terribles en donde el feminicidio ha acabado con familias enteras, en donde un señor mata a su pareja enfrente de sus pequeñitos, los pequeñitos quedan en estancias transitorias de la fiscalía, escenas terribles que no desconozco por qué, pero en los últimos 2 años han detonado con una fuerza importante. Aquí debo de hacer también otro nota al pie de página respecto de la labor del abogado defensor. La labor del abogado defensor no está enfocado a ser generadores de impunidad, no. Y el papel de un asesor victimal no es el de forzar asuntos para obtener la victoria en la defensa de un interés. Y recalco, nosotros defendemos intereses como abogados, claramente. Aquí tenemos por encima algo que se llama el Estado Democrático de Derecho, que esa en realidad es la defensa primordial que tenemos como abogados, sea el nombre que le pongamos, defensor, asesor victimal, agente del Ministerio Público, o juez, o un magistrado, o ministro de la Corte. Nosotros defendemos intereses superiores de la sociedad. Y todo esto lleva consigo aterrizar al tema de los actos de investigación que requieren control judicial. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece una diferencia entre actos que no requieren control judicial y actos que requieren control judicial. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ellos? El propio Código Nacional lo establece. El control judicial se va a dar cuando tengamos que entrar al análisis de restricción de derechos. Figuras importantes que podemos ver que son sometidas a escrutinio judicial, que son restrictivas de derecho, que necesitan este control judicial, por ejemplo, las medidas cautelares. ¿Por qué subimos a una audiencia para medidas cautelares?
porque estamos analizando cuestiones de restricción de derechos, la prisión preventiva, por ejemplo, la restricción de acercarse a un lugar determinado o a ciertas personas. Estamos restringiendo una libertad deambulatoria, por lo tanto se tiene que subir a un control judicial. Cuestiones, por ejemplo, de medidas de protección a la víctima, porque hay medidas de protección que se dictan, pero que necesitan lo que llama la propia ley ratificación, porque se requiere un control judicial. La medida de protección de la víctima para que su supuesto agresor no se acerque a su domicilio. Estamos limitando un derecho. Y en el caso de los actos de investigación que requieren control judicial, pues precisamente estamos haciendo eso. La restricción de un derecho constitucionalmente reconocido, ¿para qué? Para llegar a el esclarecimiento del hecho. Al respecto de esta conferencia, les puedo decir que existen un catálogo de actos que requieren control judicial, pero me voy a centrar en uno que en muchos de los casos de delincuencia sexual se da, que es la toma de muestra o de muestra biológica. Escuchando referencias de la maestra Sayuri y de la maestra Ana, hablaban de los vestigios biológicos que se dan en este tipo de ilícitos. Y en una gran cantidad es así, es así. Y yo les puedo afirmar desde cualquiera de las dos trincheras, que el agotar este tipo de actos de investigación puede marcar el triunfo o puede marcar la derrota en un asunto de índole penal especializado en delincuencia sexual. Pareciera fácil este tipo de procedimientos según lo que dice el código. ¿El código qué es lo que dice? Vamos a seguir un procedimiento inicial por el cual yo voy a ir, autoridad, con un imputado, le voy a pedir una aportación voluntaria de cierto material genético, ya sea saliva, sangre, también se puede piel, cabello, bueno, el bulbo del cabello. Te lo puedo pedir. Puedo llegar al penal y decirte, Wilfrido Castillo, vamos a celebrar una diligencia de aportación voluntaria de diverso material biológico. Cito a tu abogado, enfrente de tu abogado te explico por qué voy a realizar esa diligencia, te explico tu derecho que tienes a tener un abogado, te explico el derecho que tienes para poderte negar a dicho acto de investigación y para qué va a ser ocupado y sobre todo la extensión, es decir, cuánto material biológico vas a tener, vas a tener que aportar. Hasta ahí parece sencillo, Ahorita les voy a hacer también unas notas a pie de página respecto de este procedimiento que parece sencillo, pero que puede trascender en el fondo, en materia de nulidad o de amparo, en este tipo de diligencias. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de las veces? Pues tú como abogado defensor, ¿qué le vas a decir a tu cliente? No lo hagas. La carga de la prueba es de la fiscalía, no de nosotros, salvo ciertas excepciones, claro. No lo hagas. El Ministerio Público pues no se va a quedar con las manos cruzadas. Y el propio Código Nacional, artículo 270, señala, en caso de que haya una negativa por parte del imputado de la aportación voluntaria, vamos a pasar a otro procedimiento. Un procedimiento en donde la fuerza del Estado va a poder tener facultades para hacer una intromisión en tus derechos. Se tiene que solicitar una audiencia de control judicial para aportación, de control judicial para la aportación forzosa de material biológico. Y aquí viene la encrucijada técnica. Ya viene el laberinto procesal que hay que superar y que les puedo asegurar que ante un ejercicio adecuado de defensa no es tan fácil, Regularmente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, primero les voy a contar el procedimiento y después qué es lo que pasa allá en el tema operativo. La audiencia de solicitud de una toma de muestra
no está sujeta a interpretación por parte del Poder Judicial local o en materia federal cuando así lo permite la materia, porque el propio 270 del Código Nacional establece que para la solicitud de ese tipo de actos de investigación que requieren control judicial, se debe de atender a la proporcionalidad. Así lo señala, así lo señala. Algunos jueces no van a estar de acuerdo conmigo, pero los federales, al momento del amparo, opinan otra cosa que no es más que lo que está en el Código Nacional. ¿Qué es lo que tiene que ir a hacer ahí la autoridad? Pues tiene que solicitar una toma de muestra, tiene que dar un antecedente que hubo una negativa bajo un acta circunstanciada con ciertos requisitos que deben de contener los elementos que les comenté anteriormente, la presencia de abogado, que se le dio el conocimiento de que puede tener un defensor, de que debe de tener la posibilidad de negarse, el fin y la extensión de la toma. Eso es parte que se tiene que justificar. Posteriormente, pues se tiene que hacer se le tiene que comunicar al juez también la extensión del tipo de prueba. Si voy a necesitar, por ejemplo, sangre de un imputado, necesito especificar en qué extensión, porque eso va a formar parte del escrutinio que haga un juez para ver un tema de proporcionalidad también. El lugar, la fecha de ejecución también se debe de especificar. Y aquí entramos al tema técnico, porque muchos agentes del Ministerio Público agarran y hacen la solicitud tal como yo se los digo. El imputado se negó, hay un indicio biológico en la carpeta de investigación, la víctima tenía células con características de las que provienen del semen, vamos a decirlo así, en materia sexual, y para el esclarecimiento del hecho se requiere. ¿Qué requiero? Requiero sangre y requiero unas gotitas. Esto que les digo no es broma. Así lo solicitan. Y el detalle técnico es que el propio 270, al mencionar que se debe de analizar la proporcionalidad, te está remitiendo directamente a un esquema de interpretación de restricción de derechos. La primera sala de la Corte se ha pronunciado en 4 tesis en materia constitucional respecto a los pasos que se deben de seguir en este tipo de test. Y aquí es en donde entra la falla en materia de la audiencia, en materia de resolución y el área de oportunidad en materia de amparo. ¿Qué es lo primero que debemos de analizar o tiene que justificar el agente del Ministerio Público? Pues primero tienen que identificar un fin constitucionalmente válido. ¿De dónde se va a justificar mi petición? Ok, yo necesito investigar, está muy bien. Pero constitucionalmente, ¿en dónde está esa justificación? Porque ningún derecho es absoluto. La libertad, la propiedad, nada, absolutamente nada. Todo siempre va a tener un esquema de restricción. Y si hay derechos constitucionalmente protegidos, la restricción necesariamente tiene que venir justificada de una sola fuente, de la Constitución. Entonces, tenemos que identificar en qué parte de la Constitución se justifica este primer paso para restringirte un derecho. Estoy de acuerdo que el artículo 20 constitucional tiene una serie de objetos, finalidades constitucionales. Por ejemplo, el esclarecimiento del hecho. Pero a ver, aquí yo les pregunto una cosa. ¿El imputado y la víctima tienen el derecho al esclarecimiento del hecho? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Me pongo en los zapatos de un imputado inocente. ¿Quién va a ser el más interesado en esclarecer el hecho? Pues claramente él. La protección del inocente. Pues si un inocente tiene ese derecho, también una víctima consciente de lo que es un proceso penal, claro que sí. La procuración que el culpable no quede impune es un derecho que aplica para los dos.
y en su caso la reparación del daño. Estamos de acuerdo que es un derecho que aplica para los dos. Entonces, si se dan cuenta, este laberinto va teniendo una primera pared. Posteriormente, ya que tenemos identificada este fin constitucionalmente válido, tenemos que ir aterrizando el siguiente paso, la idoneidad. La idoneidad para poder proteger, para poder garantizar este fin constitucionalmente válido. Vamos a centrarnos en uno de ellos, el esclarecimiento del hecho. ¿Qué medida para restringir el derecho va a ser válida para llegar a ese fin constitucional? Ahí vamos justificando la petición. Y ahorita voy a hacer las anotaciones de qué tenemos que ir acompañando a una petición y que tenemos que ir observando cualquiera de las partes. Y finalmente tenemos que analizar el esquema de proporcionalidad. ¿Qué pasa en los temas operativos? Fíjense, les voy a contar un tema. Hubo una audiencia que me tocó, no voy a decir en qué lugar, en algún estado de la República. Esta audiencia duró 16 horas. 16 horas. Fue un tema de debate de un acto de investigación. Concretamente fue una toma de muestra. Fue un homicidio. Fue un homicidio que fue muy consternó a una sociedad importante. En ese punto yo estaba actuando como defensor. Privan de la vida a una persona. Antes de ser privada de la vida, esta persona estaba en un vehículo. Como nosotros sabemos, el simple hecho que yo toque este teléfono, esta computadora, es suficiente para poder identificar un perfil genético. ¿Por qué? Por la escamación de la piel. Nosotros siempre vamos dejando como polvito de la piel. Y eso con la técnica adecuada puede ser sujeto de identificación. La Fiscalía de este estado, se lo reconozco, la verdad tiene muy buen equipo y tiene un muy buen equipo de investigación forense. Entonces, al momento de surgir ciertos indicadores de la posible responsabilidad de una persona, se hizo el aseguramiento del vehículo que fue abandonado en una zona semidesértica. Se hace un rastreo y se encuentran dos perfiles genéticos de dos hombres. Uno el de la víctima y otro el de la persona que posiblemente la privó de la vida. Vamos primero a la diligencia de solicitud de aportación voluntaria. Primer round. La Fiscalía inteligentemente fue solo con policía y con agente del Ministerio Público y trataron de tomar la muestra. Evidentemente el cliente se resistió, con toda la extensión de la palabra se resistió. Nos notificó de dichas circunstancias, se hicieron las gestiones pertinentes con Fiscalía, se notificó para una nueva diligencia de aportación, acudimos al llamado. Evidentemente hubo una negativa tanto por parte del cliente como por la defensa, y subimos a una audiencia de control judicial para toma de muestra. El primer planteamiento que yo les hice de la solicitud, tal fue la suerte que sí lo escuchamos por parte de la Fiscalía. Pero aquí ya empiezan a salir los temas que nuevamente digo son un laberinto técnico. Porque en primer razón, la Fiscalía ¿cómo puede asegurar, primero, la viabilidad del tipo de toma de muestras que va a solicitar? El juez es abogado, es lo que es. Ya perdimos el concepto, a través de la reforma al sistema de justicia penal, afortunadamente, que el juez, como antes se entendía, era un perito de peritos, hasta así le decían por ahí, perito de peritos. Actualmente ya no es así. Él solamente es no solamente, ¿no? Su función es más grande, pero parte de su función es la de ser un mediador en la valoración de la prueba. Vamos a llamarlo de esa forma. Entonces, la información que aporten las partes va a ser la información que va a ser sujeta
a la posible resolución favorable o desfavorable para alguna de las partes. Entonces, al momento que un agente del Ministerio Público señala al decir, yo necesito sangre, el juez con qué aspecto técnico tiene para poder afirmar la viabilidad de la sangre para poder justificar una resolución judicial. Esa es una de las primeras preguntas que yo le haría. Y fue una de las primeras preguntas que se le hizo en su momento a este juez de control. Siguiente punto. Independientemente de la entrevista amable que hace la Fiscalía para la solicitud de aportación voluntaria a un imputado, también se pueden hacer diversos actos de investigación previos, que no requieren control judicial. Por ejemplo, hay que hacer temas de trabajo social. Hay que preguntarle su religión, por ejemplo. Porque, yo les pregunto también, ¿qué no pueden chocar sus creencias religiosas en la aportación de de diverso material biológico? Puede ser que sí. En su momento al juez se le cuestionó. Nunca le preguntaron la religión a mi cliente. ¿Parecen cosas absurdas? Yo no lo creo tanto, porque finalmente son derechos constitucionalmente reconocidos. Si vas a restringir un derecho, por ejemplo, la libertad que tenemos de decidir la religión en la que queramos ejercer nuestro derecho, pues no nos pueden restringir tan fácilmente ese derecho. Yo como católico puedo hacer ciertas cosas, pero también no puedo hacer ciertas cosas por un tema de principio moral y religioso. Entonces, el Estado no me puede obligar a restringir cierto derecho solamente porque ellos dicen. Si me lo van a restringir, requerimos un soporte científico, pericial, para poder ir ponderando esa restricción de derecho. También se habla de la extensión de la toma de muestra. Y también es un aspecto que con una simple opinión pericial podría ser superada, pero los agentes del Ministerio Público no lo realizan así. Entonces, como ven, cada uno de los requisitos tienen una finalidad, la de justificar una restricción de un derecho constitucional. Y para eso la Corte se pronunció. Lo que dice la Corte es, ok, tenemos una interpretación de restricción de derechos con finalidad de ponderación. Porque si la víctima y el imputado tienen derechos, tenemos que llegar a un fin constitucionalmente válido. Y para llegar a ese fin constitucionalmente válido, tenemos que hacer ese ejercicio de restricción de derechos. ¿Pero con qué? Con información. Ustedes no me dejarán mentir, cuando estamos en una audiencia en materia penal, una de las frases que los jueces señalan es resolver con base al aporte de información de las partes. De lo contrario no se puede realizar. Es por ello que esta audiencia que yo les comento, pues se hizo tan extensa porque nos teníamos que meter a cuestiones que tenían que ser acreditadas en la audiencia. De lo contrario, no puedes ni realizar un examen para restringir un derecho. Esta audiencia termina. ¿Y qué es lo que pasa? Muchos agentes del Ministerio Público agarran y dicen, ¿sabes qué? Ya que te tengo aquí en la sala de audiencias, te voy a tomar la toma de muestra ahorita. Así te la hacen, ¿eh? ¿Constitucional o inconstitucional? ¿Legal o ilegal? Y muchos jueces que dicen, pues sí, ¿no? Pues estamos aprovechando el viaje, pues se la hacen. Y aprovechamos que están los sistemas de audio y video para documentar cualquier tipo de violación. No les digo estados de la República, pero en varios. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí es el área de oportunidad de las defensas, asesores jurídicos. Una cuestión que debe de quedar claro es la justificación judicial
de este tipo de actos. Esa es una cosa. Bien justificada una solicitud de este tipo va a prosperar, va a prosperar. El tema es el detalle en la ejecución. El detalle en la ejecución es una cuestión que se debe de cuidar desde la audiencia. ¿Qué es lo que pasa? En alguna audiencia que tuve por delito de violación, yo como defensa, pasamos un debate muy acalorado con la Fiscalía, se logró la aprobación por parte del tribunal, nos aplican la típica de, ya terminando la audiencia hay que tomársela. Termina la audiencia, Fiscalía ya estaba preparada con su cuerpo de peritos en el público, Policía de Investigación ya había ingresado a las instalaciones y nos dice, defensor, solamente para dejar constancia, se va a videograbar la diligencia, señor imputado, se aprobó una diligencia de tal carácter. Y yo le dije a la Fiscalía, le dije, sí, está muy bien, pero hay un pequeño detalle, hay un pequeñito detalle. En tu solicitud de diligencia, nunca autorizaste el uso de la fuerza pública, amigo. Cliente, no abras la boca. ¿Qué haces contra eso? La policía procesal estaba en el lugar y llamaron a su supervisor, director, lo que tenga que ser, y la policía dijo, yo estuve presente en la audiencia y nunca se aprobó eso. Nosotros no vamos a tocar al imputado. Una cuestión, les digo, una cosa es la autorización y otra es la ejecución. Audiencia que les puse de ejemplo que duró 16 horas. Después de ese gran evento de la audiencia, salió en las noticias, fue todo un evento en el estado. Llegamos a la diligencia. Nuevamente no se autorizó el uso de la fuerza. Fiscalía sube a audiencia nuevamente para hacer adecuaciones, fíjense, para hacer adecuaciones a la resolución. Me parece una barbaridad. El juez se la compró, el federal no tanto. Vamos a la segunda ejecución, ya donde hay uso de fuerza pública, y pues el cliente pues no quiso abrir la boca. Fíjense qué fue lo que pasó. En la audiencia de control judicial se autoriza saliva a través del raspado de mejillas, extensión 3 hisopos, 1 para la Fiscalía, 1 para la asesoría jurídica y 1 para la defensa. Llegamos al penal, había un fuerte dispositivo por parte de Agencia de Investigación Criminal del Estado. Yo iba con mi cuerpo de peritos privados también, obviamente, para vigilar la diligencia. Iba documentada en video también por parte de nosotros, también por parte de la Fiscalía. Llegamos a la ejecución. Durante la ejecución el cliente no abre la boca, hay resistencia, tiene que ser esposado, pero durante la diligencia los amables agentes de la policía toman la decisión de darle 3 puñetazos en la boca. Claro, iba a abrir la boca, evidentemente. Fue sometido, fue puesto contra la pared. Los servicios periciales en materia de genética ingresan 3 hisopos a la boca, evidentemente salen llenos de sangre, son embalados y termina la diligencia. Evidentemente por parte de la defensa fue certificada esa situación. Termina la diligencia, un minutito, ya casi termino. Y al día siguiente nos llega una audiencia que decía audiencia especial de urgencia. Yo nunca había visto ese tipo de cosas. Así lo decía. Vamos al día siguiente. Obviamente se abre una carpeta de investigación por tortura. El Ministerio Público la abre. El juez hizo especial énfasis en esa situación. Pero fíjense qué pasa en la audiencia. Fiscalía solicita una nueva toma de muestra. Una nueva toma de muestra porque no se pudo ejecutar la primera. Evidentemente hubo una oposición por parte de la defensa. ¿El acto judicial ya estaba autorizado, sí o no? Por supuesto que sí. ¿El análisis de la restricción del derecho ya estaba realizado, sí o no? Por supuesto que sí.
¿Qué fue lo que falló? La ejecución. ¿Qué fue evidentemente lo que contestó el juez? Ministerio Público, disculpen, pero yo no puedo direccionar a las partes. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Terminó la audiencia. No recayó una nueva resolución judicial. Al día siguiente nos constituimos en el, evidentemente, ¿no? con la perspectiva de defensa que ya se tenía, se acude al centro penitenciario, se realiza la toma de muestra, se obtienen 3 hisopos, esperamos aproximadamente 15 días, sale un dictamen pericial en donde se determina identificación de perfil genético, una confronta. ¿Y qué es lo que pasa con la defensa y con la asesoría? Y ese es el mensaje final. Hay que poner atención. ¿A través de qué? Del estudio. ¿Qué fue lo que tuvo por repercusión? La defensa solicitó, evidentemente, al hacer una prueba toral, un sobreseimiento con motivo de un incidente de nulidad. ¿Por qué? Porque al ser una culminación de ese proceso, ¿qué iba a ser lo que iba a proceder? El amparo. Y el amparo iba a revisar a fondo esa toma de muestra, porque si se dan cuenta, aquí hay un tema de matemáticas. Los primeros 3 hisopos se agotaron. Posteriormente, se le metieron a la boca otros 3. Ya no son 3, ahora son 6. Se ocuparon los últimos 3, pero la restricción de derechos hablaba de ¿qué? De 3 hisopos exactamente. ¿Por qué la fiscalía no los ocupó? Porque traían sangre. ¿Cuál fue el material que se autorizó? La saliva. ¿Qué fue lo que sucedió? Se solicita el sobreseimiento en razón de este incidente de nulidad. El tribunal local decide no dar la nulidad, se va al amparo, y pues el amparo se mete al fondo. Se mete al fondo, tanto así que la Suprema Corte de Justicia tuvo que atraer el asunto. Y pues bueno, es un asunto que actualmente está en la Suprema Corte de Justicia pendiente a resolver. Reitero el mensaje final, para terminar. Hay que poner atención en estos pequeños detalles, porque les puedo anticipar que hay asesores jurídicos muy astutos, pero también hay defensores muy astutos. Nosotros defendemos intereses, y nuevamente reitero, no con la finalidad de generar impunidad, sino simplemente de defender el Estado democrático de derecho. No sé si tengan alguna duda al respecto. Qué gusto escucharlo, maestro Wilfrido. Sin duda nos hubiera gustado tener más tiempo, pero vamos a abrir en este momento la parte de preguntas y respuestas. Así que si alguno de los que está aquí presente tiene alguna duda para cualquiera de los ponentes, puede levantar la mano, por favor, e indicar para qué ponente es su pregunta. Adelante, allá atrás, por favor. Y estoy muy de acuerdo. Lo único es que creo que a veces el reproche social, o sea, pesa muchísimo, más que sobre las partes, sobre los jueces. Entonces, mi cuestionamiento va en torno a cómo se puede acreditar esta situación de vulnerabilidad, porque creo que muchas veces, incluso en cuestiones de feminismo, pesa más el hecho de que una mujer violente a otra mujer, aún si no pudo elegir. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lamentablemente, como defensa nos enfrentamos constantemente a este tipo de cuestiones, de señalamientos, y sobre todo en delitos sexuales también, no solamente cuando es un delito cometido por una mujer, sino también por un hombre. Es un señalamiento no solamente de los juzgadores, es un señalamiento de las partes, es un señalamiento de las personas en general. Si nosotros vemos una noticia en la televisión en donde refieran que tal mujer cometió el delito de trata y de explotación hacia otra persona, o sea, hacia otra mujer, aún en el proceso de detención, en la etapa inicial, nosotros como sociedad
estamos lamentablemente ya dispuestos a hacer ese señalamiento directo sin ni siquiera tener una sentencia previa a una sentencia misma. A tu pregunta respecto a cómo vamos a comprobar esta parte de vulnerabilidad, es el mismo, como yo les había explicado, es el mismo contexto, es el mismo estudio del hecho. El mismo hecho es el que nos va a decir qué datos de prueba podemos solicitar, qué datos, qué contexto tiene esta mujer, qué contexto tiene culturalmente, socialmente, económicamente. Este tipo de estudios son los que se tienen que realizar dependiendo del hecho, la característica del hecho, para que nosotros podamos comprobar este estado de vulnerabilidad ante el juzgador. No sé si resolví tu pregunta. Gracias. Muchas gracias, agradecemos a nuestros ponentes por aceptar la invitación del día de hoy y con esto damos por cerrado esta mesa número 5 denominada Perspectiva de la Asesoría Jurídica y de la Defensa en Delitos Sexuales. Agradecemos mucho a todos los presentes, así como a nuestro director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, a nuestra secretaria general, la doctora Sonia Venegas, y a nuestro presidente del Colegio de Derecho Penal, el maestro Carlos Daza Zaragoza. Gracias a todos los asistentes y gracias a ustedes ponentes por estar el día de hoy con nosotros. Les pedimos por favor que no se vayan, se queden porque tenemos a una invitada especial, a la magistrada Lorena Pérez Romo, quien en unos minutos empezará con su conferencia. Muchas gracias a todos.